Hola, buenos días. Es para mí un privilegio el poderme sentar en este lugar y compartir con ustedes la lectura y la meditación de la palabra del Señor todos los lunes cada 8 días. Bienvenidos. Recuerden, este espacio se llama Cartas Abiertas, el podcast. Gracias por acompañarnos. Estamos leyendo Éxodo y hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 7. Nos vamos a centrar en las plagas de Egipto, en esas plagas que vinieron como juicio a esa nación. Esta Biblia, que es la Biblia El Mensaje, la versión El Mensaje, no las llama plagas, las llama golpes. Y sí, aunque son exactamente los mismos pasajes, vamos a tener en cuenta de que fueron golpes terribles, golpes tremendos que el Señor envió como juicio a esa nación. Y los envió como juicio sobre todo obviamente necesitaba sacar de la esclavitud a su pueblo, necesitaba dejar un registro de su poderío a las nuevas generaciones que se estaban levantando, porque tanto el pueblo de Israel, que ya llevaba 400 años en esclavitud, esas generaciones no conocían realmente de forma reciente lo poderoso de su Dios, pero también el Señor quería dejar un registro en el pueblo de Faraón de lo poderoso que él era, y que él era tan poderoso que podía golpear a esos dioses a los cuales ellos veneraban, a los cuales idolatraban, pero que eran simple y sencillamente estatuas, dioses, mitologías que no tienen nada que ver con el Dios todopoderoso, el Dios creador. Vamos a darnos cuenta entonces que hay como un orden repetitivo, algo que se vuelve como cíclico. Entonces el Señor ordena que vayan, que les cuente a Faraón la orden que él había dado de liberar a su pueblo. Faraón se resiste, viene la plaga, viene la situación tremenda, viene el golpe sobre ellos, y en muchas ocasiones Faraón mismo es el que los llama y les pide a ellos que oren a Dios, que Dios tenga como misericordia de su vida y de la situación que está pasando, y que les retire el problema, y que Él los va a dejar ir, pero nuevamente endurece su corazón y nuevamente inicia ese ciclo. Es importante poderlo tener en cuenta de esa forma. Entonces vamos a comenzar el capítulo 7 y vamos a comenzar, puede ser desde el versículo 8, porque lo anterior ya lo hemos visto, que el Señor le dice acerca del bastón, para que ellos puedan como comenzar a hacer el despliegue de los milagros, ¿sí? Pero hay una parte importante que sí no la quiero dejar pasar por alto, y es que el Señor mismo le dijo: haré que tú parezcas un Dios para el Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué Dios quería que Faraón y su pueblo vieran a Moisés como esa especie de Dios? Porque es que a Faraón le gustaba ver cosas como impresionantes, ¿sí? Cosas que pudieran mostrar el poder, la habilidad, cosas sobrenaturales. Y de hecho él tenía un grupo de gente, ¿cómo se llama esto? De personas que a través de encantamientos, brujos y todo esto podían hacer cosas sobrenaturales, y pues eso les causaba gran impacto. Entonces por eso Dios quería que Moisés fuera visto de esa forma, para llamar la atención del Faraón, para llamar la atención del pueblo, porque a pesar de que hubo algunas cosas que sus magos y encantadores pudieron, entre comillas, replicar, hubo unas que definitivamente no, y ellos mismos comenzaron a decir: esto es obra de un Dios superior, ¿sí? Entonces es importante esto. ¿Por qué el corazón se endurecía? Creo que ya lo hemos hablado. Se endurecía definitivamente para que el pueblo de Israel
se diera cuenta del poderío de su Dios y eso fuera transmitido de generación en generación, porque habían pasado ya 4 siglos en donde no habían conocido a ese Dios poderoso, fuerte, guerrero, valiente, sobre todo soberano y todopoderoso. Entonces por eso, pero también para que ese pueblo de Egipto se diera cuenta de que por más que tuviesen un faraón considerado como Dios, no lo era, que había un Dios superior a faraón y a todos los dioses que ellos habían creado para adorar y para idolatrar. Es muy importante tenerlo como un preámbulo para conocer bien los contextos del golpe que el Señor le asestaba a cada uno de los dioses de acuerdo a la plaga que se estaba enviando. Vamos a comenzar entonces a leer desde el versículo 8, sin antes tener en cuenta algo bien importante, y es que Moisés tenía 80 años, Aarón 83, y que sobre Moisés, como otros que también vamos a estar mirando en estas lecturas, tuvieron como un privilegio especial de larga vida, ¿sí? Moisés tuvo larga vida, buena vejez. Entonces, ahora sí leemos versículo 8 en adelante. Entonces Dios le dijo a Moisés, cuando Faraón les hable y les diga, demuestren lo que son, hagan un milagro. ¿Ven? A él le gustaba ver cosas. Entonces dile a Aarón, toma tu bastón y arrójalo delante del faraón, este se convertirá en una serpiente. Entonces fueron a ver al faraón e hicieron lo que Dios les pidió. Delante del monarca y de sus siervos, Aarón lanzó su bastón, el cual al momento se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a sus sabios y hechiceros. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus hechizos. Cada uno lanzó su bastón y cada uno de sus bastones se convirtieron en serpientes. Sin embargo, el bastón de Aarón se los tragó. Se tragó las serpientes de ellos. Con todo y eso, Faraón siguió terco como siempre. No quiso escuchar tal como Dios lo había dicho. Entonces, aquí viene como la primera indiferencia por parte de Faraón, pero también el Señor comienza a mandar la primera plaga. Esa primera plaga tuvo que ver con la sangre. El faraón se niega y el Señor le ordena a Aarón que toque el río Nilo con su bastón, pero que no solamente toque el río Nilo, sino que dice que agite ese bastón sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, canales, estanques, masas de agua, para que todo se convierta en sangre. Habrá sangre, dice la palabra, por todas partes en Egipto, incluso en las ollas y en los sartenes. O sea, tremendo. Ellos hacen esto y dice que toda esa agua se convirtió en sangre, por lo tanto toda la vida que había en ellos murió, los peces murieron, esa agua comenzó a apestar por el olor de muerte de esos animales. Ningún egipcio podía beber el agua y había sangre por todos lados. Dice, pero los magos de Egipto hacían los mismos conjuros, por lo que el faraón siguió con su terquedad y dio media vuelta, se fue, no prestó atención. Pero esta prueba, o esta plaga, duró 7 días. Y todo el río, todas las afluentes de agua apestaban. Aquí es importante ver que lo primero que se afectó fue el río Nilo. Pero ¿por qué se afectó el río Nilo? En primer lugar, y era porque allí había el dios del Nilo. Y a este dios lo reverenciaban porque él era venerado, porque era el dios de la vida, porque era el dios de la abundancia, porque era ese dios que fertilizaba las tierras, porque toda la parte fluvial era protegida por ese dios Nilo, el dios del Nilo. Y aquí se puede ver que el dios del Nilo no pudo hacer absolutamente nada ante la plaga que el Dios Todopoderoso envió sobre Egipto. Aquí se ve el poderío del Señor, lo todopoderoso que es Él.
Bueno, entramos al capítulo 8 y dice, el golpe o la plaga de las ranas. Con esta plaga lo que el Señor quería venir a golpear era una diosa egipcia que la representaban con la cabeza de rana, ¿sí? Y esa diosa, ella la veneraban por la fertilidad y por la vida misma. Por eso viene la plaga de las ranas. Entonces lo mismo, se presentan ante Faraón, Faraón se niega y le hacen una advertencia de que cubrirían el Nilo, ¿sí? Todo el país sería cubierto de ranas, entrarían en las casas, en las alcobas, en las camas, en las habitaciones de los criados, saltarían entre la gente, en los hornos, en las ollas, en las sartenes. Estarán por todas partes, ranas por doquier, encima y debajo de todo. Pero resulta que ellos hacen eso, comienza la plaga de las ranas, pero los magos volvieron a hacer lo mismo a través de sus encantamientos y también produjeron ranas. Por lo tanto, pues Moisés se volvió indiferente. Pero sin embargo, era tanto el agobio de esas ranas que el mismo Faraón en el versículo 8 del capítulo 8 dice que mandó llamar a Moisés y a Aarón y que les dijo que rogaran a Dios para que los liberaran de esas ranas y que él los iba a dejar salir para que ofrecieran el sacrificio y la adoración a su Dios. Y así ocurre. Moisés sale, ora al Señor y el Señor comienza a eliminar esas ranas, pero también resulta que hubo mortandad de ranas. Y el país dice, no quedó ninguna de esas ranas en ningún lugar del país, pero las ranas muertas se apilaban por montones y por lo tanto esas ranas comenzaron a oler y dice que el país apestaba a causa de esas ranas muertas. Pasa esa situación, Faraón sigue terco, cambia de opinión y tal como el Señor lo había previsto o lo había dicho, no los deja salir. Viene la tercera plaga, versículo 16, el de los mosquitos o los piojos. Allí había un dios que era el dios de la tierra, que era llamado el dios Geb, dios de la tierra. Ellos tenían la creencia que cuando Geb se carcajeaba, habían terremotos. Imagínense eso. Entonces el Señor viene y le da su golpe para que se den cuenta de lo equivocados que pueden llegar a estar. Entonces resulta que le dijo Dios a Moisés que le dijera a Aarón que agarrara el bastón y golpeara el polvo de la tierra. Y en el momento de golpear el polvo de la tierra, pues eso se iba a convertir en mosquitos o piojos. Y resulta que eso picaban a todo el mundo, picaban a la gente, picaban a los animales, había enjambre de esos insectos por todo el país. Pero aquí ocurrió algo curioso y fue que esos magos intentaron hacer lo mismo que habían hecho con la sangre, que habían hecho con las ranas, pero no lograron hacer absolutamente nada. A través de sus encantamientos no pudieron hacer lo mismo. Entonces, ellos comienzan a darse cuenta que hay algo sobrenatural que está ocurriendo y dice, los magos le dijeron al faraón, esto es obra de Dios. En Reina Valera dice, esto es el dedo de Dios. Pero sin embargo, Faraón siguió testarudo, no quiso oír y seguimos en ese inconveniente. Entonces viene el cuarto golpe o la cuarta plaga, que es el de las moscas. ¿Sí? Con esta plaga el Señor quiere golpear esos dioses falsos paganos que supuestamente eran dioses protectores. Eran dioses protectores como de los pantanos, como de esos lugares acuosos. Y resulta que ellos eran llamados Huachit y Jepri.
eran representados, Jepri era representado por un gran escarabajo al cual adoraban, ¿sí? Y eran como los protectores de los pantanos básicamente. Entonces, lo mismo, el Señor le dice a Moisés, levántate temprano por la mañana, enfrenta al faraón y dile, si no liberas a mi pueblo, voy a enviar enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo, tus casas. Todas las viviendas de los egipcios se llenarán de moscas, pero el lugar, la tierra donde vive el pueblo de Israel no será tocado. Allí no, ni una mosca los tocará. Y esto demostrará que yo soy Dios en esta tierra y haré una clara distinción entre tu pueblo y el mío. ¿Sí podemos ver el carácter de Dios aquí? Que los egipcios también lo puedan ver. Que Él no es el Dios que los va a enfermar, el Dios que los va a matar, el Dios que les va a enviar plagas. No, Él es el Dios que los protege. Aquí dice, pero cuando eso ocurra, aislaré a Gosén, el lugar donde ellos vivían, donde vive mi pueblo, como un santuario, y allí no habrá ni una sola mosca. Y así fue. Entonces, pues como Él sigue terco, resulta que el pueblo se llenó de esas moscas, dice, por acá dice. Entonces que Faraón llama a Moisés y le dice, mire, adelante, vayan y ofrezcan sacrificios, pero háganlo en este mismo país. A lo que Moisés dijo, no, es que no lo podemos hacer en este mismo país porque la cultura en la cual estamos se va a ofender, vamos a tener problemas. Nosotros tenemos que ir lejos de este país, 3 días de viaje al desierto para poder adorar y hacer la ofrenda al Señor. Entonces dice el faraón, está bien, les permitiré ir a ofrendar a Dios en el desierto, pero sin embargo no se vayan muy lejos de aquí y sigan orando por mí. Y Moisés le dijo, en cuanto salga de aquí le pediré a Dios que mañana no haya moscas sobre este lugar. Moisés fue, oró, el Señor quita las moscas y Faraón vuelve y se echa para atrás en algo que había dicho que iba a hacer. Y viene entonces la quinta plaga. La quinta plaga es la plaga del ganado o de los animales. Este golpe va directamente contra 2 dioses que tenía este pueblo, que era Apis y Ator, un toro y una vaca a la cual veneraban. Entonces, la advertencia fue, si te niegas a soltarlos, te lo advierto, atacaré con dureza a tu ganado en los campos, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, todos se enfermarán gravemente y todo animal morirá. Así que pasó eso, todos estos animales han muerto porque Faraón seguía terco. Viene el 6º golpe, que es el de los forúnculos. Esto es una plaga que viene al cuerpo de las personas, que eran llagas infectadas en su cuerpo. Y con esto sí habían dioses, tenían 3 diosas que eran como las que cuidaban o protegían al cuerpo de epidemias, de enfermedades mortales, que traían sobre ellos sanidad, aparentemente. Sabemos que esto, no hay dioses, fuera de Dios Todopoderoso no existe. Entonces, estaba atacándolos a ellos, pero también hay una cosa muy importante, y es que el Señor quería que ese pueblo que esclavizaba al pueblo de Israel sintiera en su propio cuerpo el dolor que producían las llagas que les habían hecho al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue castigado, el pueblo de Israel fue latigado para que trabajaran. Esos cuerpos se habían llagado también a causa de esa esclavitud. Entonces aquí ellos
iban a experimentar lo mismo. ¿Y cómo sucedió? Pues el Señor les dijo a Moisés y a Aarón que agarraran puñados de hollín y que lo lanzaran al aire. Esto se convertiría así como una especie de película de polvo fino que iba a cubrir a Egipto, y ese polvo, al caer sobre las personas, iba a producir ese tipo de heridas, de forúnculos infectados. Eso iba a pasar. Lo mismo, Faraón endurece, no quiere oír, y viene el séptimo golpe. Ese séptimo golpe es el granizo. Ellos tienen también 3 dioses, que es el Dios del cielo, el Dios de las tormentas y el Dios del aire. Y aquí el Señor le dice, Dios, el Dios de los hebreos, dice: libera a mi pueblo para que me adore. Esta vez voy a golpearte a ti, a tus siervos, a tu pueblo, con toda la fuerza de mi poder, para que entiendas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Y es que el cielo mismo es el reflejo de la gloria de Dios. Entonces viene este granizo y dice: si no permites que el pueblo salga, mañana a esta hora enviaré una terrible tormenta de granizo. Nunca ha habido una semejante en Egipto desde el día de su fundación hasta ahora. Así que metan su ganado bajo techo, ya que todo lo que esté en el campo, sean personas o animales, morirán cuando caiga el granizo. Así que Moisés, pues nada de esto ocurre, digamos, o sea, nada de dejar salir al pueblo. Entonces Moisés se levantó temprano, levantó el bastón al cielo, y Dios mandó truenos y granizo con relámpagos. Hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, cayó en forma de lluvia, una feroz tormenta de granizo y relámpagos que no se había visto en Egipto, nada igual. Entonces, cuando Faraón se da cuenta, es importante entender también, y la palabra lo dice, que el pueblo de Israel no sufrió ningún tipo de afectación. Entonces Faraón vuelve y los llama y les dice: esta vez sí que he pecado. Dios tiene razón, por lo que yo y mi pueblo estamos equivocados. Ruega a Dios, ya estamos hartos de los truenos y el granizo de Dios. Te dejaré ir cuanto antes mejor. Y cesa la lluvia de granizo, la tormenta, los rayos, todo esto cesa. Pero dice que no obstante, cuando el faraón vio que la lluvia del granizo, los truenos habían cesado, siguió pecando tenaz como siempre, tanto él como sus siervos. Viene la octava plaga, y este golpe, la plaga es las langostas, y este golpe viene sobre todas esas deidades o dioses agrícolas que se suponen protegían los campos, protegían las cosechas, protegían todo lo que se sembraba, el grano, el trigo, y viene este golpe sobre ellos, que fue el de las langostas. Lo mismo, el Señor les dice: libera a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, te advierto que mañana traeré langostas a tu país, cubrirán toda la tierra, no se verá el suelo. Devorarán todo lo que haya quedado de la granizada, incluso los retoños de los campos. Arrasarán todos los árboles, llenarán las casas de tus siervos y todas las demás. Jamás en la historia de Egipto, desde tus antepasados que pisaron por primera vez esta tierra, vieron una plaga como esta. Entonces, pues vienen estas nubes de langostas, se comen absolutamente todo. Y dice que se desató un viento que fue el que trajo todas esas langostas por millares, se comen absolutamente todo, pero igual viene Faraón, llega Faraón y llama nuevamente a Moisés, a Aarón, que vengan con prontitud, y les dice de nuevo: esta vez he pecado contra su Dios y contra ustedes, perdonen mis faltas una vez más,
rueguen a su Dios que me saque de todo esto, quítennos la muerte de encima. ¿Y qué pasó? Que sale Moisés, ora, Dios quita esas langostas, dice que envió un viento del oeste y se llevó todas las langostas y las arrojó al mar rojo. Pero con todo y esto Faraón seguía endurecido. Y viene el noveno golpe. Ese noveno golpe es el de la oscuridad, la plaga de la oscuridad. Y viene el golpe contra los dioses del sol, la luna y los astros. Y vamos a leer, dice que una densa oscuridad cayó sobre la tierra de Egipto durante 3 días. Nadie podía ver. Los egipcios no pudieron hacer nada en ese tiempo. No así los israelitas. Ellos tenían luz donde vivían. El faraón entonces llamó a Moisés y les dijo: ve y adora a tu Dios. Mira, deja tus rebaños y tus manadas, pero puedes llevar a tus hijos. Porque anteriormente, no lo leí textualmente, pero anteriormente dijo que se vayan solamente los hombres. Y ahorita ya está poniendo otro problema. Entonces, que se vayan los hombres, que se vayan los hijos, pero que dejen el ganado, las manadas, los rebaños. Entonces dice: Moisés, tienes que dejarnos llevar nuestros animales y nuestras ofrendas de sacrificio con nosotros para que podamos sacrificarlos en adoración a nuestro Dios. El ganado tiene que venir con nosotros. Ni una pezuña debe quedarse aquí. Son parte del culto a nuestro Dios y no sabemos qué será necesario hasta que lleguemos allí. Pero Dios hizo que Faraón se mostrara terco como siempre y no quiso liberarlos. Entonces el Faraón le dijo a Moisés: quítate de mi vista, no quiero volverte a ver jamás. Si te vuelvo a ver, eres hombre muerto. Moisés respondió: como quieras, no volverás a ver. Con esto nos damos cuenta del cuidado y la protección de Dios sobre su pueblo, porque hubo oscuridad total, pero el pueblo de Israel gozaba de la luz del sol, gozaba de la luz de la luna de noche y de las estrellas, los astros que brillan de noche. Le doy gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros, por suscribirse, por haber llegado hasta este punto de la lectura, y no olviden, den un like y activen la campanita. Los espero en 8 días para mirar la última plaga, que fue la más tremenda, el más tremendo azote que cayó sobre el pueblo de Faraón. Bendiciones.